en la calle. Son las 2:16 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros a esta hora le damos la bienvenida para comenzar nuestra agenda de entrevistas a Mari Carmen Moreno, integrante del Movimiento Futuro. Muy buenas tardes, Mari Carmen, bienvenida. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias además por la oportunidad para conversar. El Movimiento Futuro está dándole su respaldo al mandatario Nicolás Maduro, está dándole su respaldo como candidato a la reelección. ¿En qué se fundamenta esto, Mari? Bueno, en primer lugar, este naciente movimiento es también síntesis de muchas organizaciones que durante años, algunas 25 años, otras mucho más recientes, hemos venido sumándonos a la construcción del poder popular desde los movimientos sociales. Y eso nos ha permitido ver y evidenciar y ser protagonistas en primera persona, como muchas y muchos, primero de los logros que hemos alcanzado como país, también de los retos que enfrentamos, y en ellos hemos encontrado en Nicolás y vemos en Nicolás una persona que hasta ahora, de manera valiente, de manera presente, ha gestionado quizás uno de los momentos más complejos que hemos tenido como nación, producto de la situación que tenemos, producto de las agresiones que tenemos, también producto de muchos elementos que deben ser transformados. Este es un movimiento que asume desde el respaldo a lo que somos y a lo que hemos logrado, también el reconocimiento de los elementos que deben ser transformados, y creemos que la persona capaz para seguir liderando esta nación desde las transformaciones necesarias es Nicolás Maduro. Mari Carmen, hablaba de la constitución o la construcción del poder popular. ¿Podemos pensar que hay una construcción inclusiva, que cualquier persona puede sentirse representado cuando hablamos de poder popular? Sí, porque además hay una diversidad de expresiones. Hay organización territorial con muchas identidades muy claras. Por ejemplo, un consejo comunal es una expresión de autogobierno en un territorio. Y tú puedes tener en un consejo comunal una persona que se postule para un comité específico, y si tiene el respaldo, venga de donde venga, o tenga la práctica que tenga, o tenga, digamos, la vocación política que tenga, si tiene el respaldo de su comunidad, quede electo en un comité específico. Pero también tienes otras expresiones, porque no solo se reconocen las organizaciones territoriales que deberían hacer síntesis de la organización popular, es lo ideal, es uno de los elementos que aún nos falta por alcanzar. O sea, que en una comunidad pueda verse la expresión de las organizaciones territoriales, pero también de todo lo que existe. Ahora, tú tienes libertad de organización, digamos, por tus intereses asociados. O sea, ¿cuántas organizaciones de mujeres no hay que no solo son las que responden a alguna política de gobierno, sino que son el interés de un grupo de mujeres que se agrupan, que quieren constituirse legalmente o no, y que según sus banderas particulares existen, se pueden reunir, se organizan, tienen una agenda de trabajo y tienen el respaldo en ello? Así que sí, yo creo que la expresión de nuestro poder popular es una expresión inclusiva porque es amplia, o sea, no está, digamos, cerrada a una dimensión o territorial o sectorial, sino que en ambos casos. ¿Qué creemos que debemos en esta etapa avanzar? Hacer síntesis en el territorio, o sea, volver caras a la comunidad como el centro de espacio de encuentro, de convivencia, de amor, de tolerancia, de respeto, de construcción, desde la comunidad como un espacio de encuentro de todas y todos. Ahora, Mari Carmen, justamente por el nombre Movimiento Futuro, que es un nombre que siempre pone la utopía por allá para seguir caminando, como decían, evidentemente que solamente con el voto del chavismo Nicolás Maduro no gana la elección. Preguntamos, ¿cómo van a conquistar al otro elector o a la otra electora? Yo creo que lo primero que hay que conquistar son las voluntades. O sea, es decir, la voluntad de primero mantener la paz. O sea, yo hace unos días con un sector de los emprendedores conversaba, y un muchacho que más allá de su filiación política él se quedó en este país, está construyendo, como muchos tienen mucha gente fuera, se le duele, como me duele a mí, como te duele a ti seguramente, como duele al operador de audio, el que está escuchando. Él se quedó en este país, está construyendo, y me decía, mira, lo peor que me puede pasar ahorita es desestabilización. Lo decía con su palabra, de hecho no hablaba de desestabilización. Lo peor que me puede pasar ahorita es un escenario que no nos permita seguir este proceso de reconstrucción que tenemos como país. O sea,
Yo creo que el primer elemento tiene que ver con convocar desde la esperanza concreta, desde la esperanza próxima, cercana, de que primero transitamos el momento más duro de estos últimos años. Han sido muy duros estos años. Mira, hasta la persona que menos respalde el chavismo, que es legítimo en un país democrático, pues existe, y en algunos casos es hasta necesario, porque siempre es bueno contrastar tu verdad. Hasta la persona más férrea sabe que nosotros en condiciones normales tenemos la capacidad de gestionar nuestros recursos, que haberte coartado la posibilidad de gestionar tus recursos te limita a una capacidad real y concreta. Eso no niega otros elementos a transformar para la eficiencia, para la eficacia, para la lucha contra la corrupción, no lo niega. Pero, cónchale, no es lo mismo impulsar eso desde tus capacidades completas que cuando te las han coartado. Y no está bien, eso no está bien en ningún escenario, un mecanismo de coacción a un país secuestrándole sus recursos. Y esto es un elemento para la campaña, Mari Carmen, para tratar de conquistar el voto opositor. Es un elemento para la realidad, es un elemento que te ubica en la realidad. Yo no me pondría en captar o no el voto opositor o chavista, el voto de la voluntad de seguir transformando este país. O sea, tú me dices, digo para no encasillar, pero además creo que en algunos casos somos muy ligeros etiquetándonos, ¿sabes? O sea, hay gente que de repente lo que quiere es cambiar por su país, avanzar y seguir transformando su país. Y esa convocatoria es válida y a lo mejor no tiene una afiliación política tan férrea, no es de la estructura del chavismo, no es de la estructura de la oposición, sino un venezolano quiere seguir construyendo su país. Yo creo que ahí es puro. La primera es no etiquetarnos, sino en reconocernos como venezolanos. Y los venezolanos nos creemos en este proyecto de país, creemos en este proyecto nacional, creemos que Nicolás puede y debe impulsar en esta etapa un proceso profundo de transformación y tenemos la convicción de que podremos lograrlo. Estamos conversando con Mari Carmen Moreno, integrante del Movimiento Futuro. Mari Carmen, se han planteado, bueno, en una elección se gana o se pierde, se han planteado como Movimiento Futuro que el mandatario Nicolás Maduro podría no ser reelecto. Cuando tú vas a un proceso de elección siempre tienes que analizar todos los escenarios. Un buen político analiza todos los escenarios. Por supuesto, nosotros, como te digo, trabajamos y tenemos la convicción de que nos asiste el triunfo electoral en este caso. Sabemos que la batalla no termina en el electoral, en este caso quizás por primera vez ganar las elecciones es un paso para un proceso mayor, que es un proceso necesario de transformación. También están los escenarios de no estar. Yo de ahí lo único que te digo es que una revolución profunda es una revolución que, entre otras herramientas, tiene el poder político y el gobierno. Pero las revoluciones son más allá de los gobiernos. Las revoluciones son procesos políticos, identitarios, culturales que se hacen dentro o fuera de los gobiernos. Es decir, visto así, ese proceso continuaría, pase lo que pase, ¿sí? Claro. ¿Cómo haces tú con esta población que cree en un proyecto? Existe, trabaja, se resemantiza, se resignifica, se reinventa también. Esos reinvenciones son necesarias en la vida, en lo individual. Uno nunca es uno, nada más. Uno es, que decía Bolívar, yo y mis circunstancias. Uno va mutando, uno va transformando. Lo que hace unos años es una verdad, hoy quizás no lo es tanto. En un proceso individual, mucho más en un proceso social vivo, latente, palpitante y en un mar de contradicciones tan profundas como en el que estamos. Y ahí no hablo solo de Venezuela, hablo del mundo. O sea, nosotros estamos viviendo una crisis de la democracia, un resurgimiento del fascismo, sí, latente, de los fundamentalismos de todo tipo. O sea, nosotros estamos viviendo un proceso complejo como mundo y bueno, eso no nos escapa a nosotros y a nuestros procesos profundos de transformación y también a nuestras crisis internas. Mari Carmen, ha dicho varias veces en el transcurso de la conversación que hay cosas que deben ser transformadas, que deben ser mejoradas, más eficiencia, ha usado esa palabra. ¿A qué se refiere? ¿Qué cosas, en su opinión, deben ser transformadas? Bueno, yo creo que ese mapa de transformaciones es un proceso que construiremos con muchas visiones, porque yo te puedo compartir algunas de las que desde mi colectivo consideramos. Claro. Primero, y no quiere decir que sea ni la verdad absoluta ni toda. Primero, a partir de la invitación el 15 de enero de este año de debatir las 7 transformaciones que van desde lo económico hasta el tema ecológico, pasando por lo social, pasando por lo político, pasando por la geopolítica, pasando por lo cultural. Yo creo, por ejemplo, que nosotros tenemos que dar o tenemos que profundizar, dar un giro profundo en algunos elementos de participación, de democracia directa, participativa, que tiene que ver
con un proceso de unificación, de profundización de los tejidos sociales en el territorio. O sea, eso creo que es un elemento, además es el sello, es parte del sello más importante que tenemos como revolución, como país, tanto que hasta la oposición lo reconoce. O sea, tú ves a candidatos que supuestamente no sirve nada del chavismo, pero hay que mejorar la estructura, hay que mejorar la clase, hay que trabajar por el comité, cuando en teoría el chavismo no existe, cuando en teoría el chavismo es minoría, cuando en teoría el chavismo sirve, pero parte de su programa de gobierno recae sobre estructuras populares que ha parido la revolución bolivariana. Yo creo que es un elemento de reconocimiento importante, además en algunos casos hasta muy maduro, de decir esto existe. Ahora, ese proceso de profundizar en el tejido, de avanzar, de tejer más, de tener la capacidad, nuestras leyes del poder popular te hablan de la necesidad de vernos en la comunidad como una instancia de gobierno y de autogobierno. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero creo que es más lo que nos falta por avanzar. Y eso pasa por un ejercicio de reconocimiento, de prácticas de participación directa que creo que hay que profundizar. En el tema económico, indudablemente, hay que dar un debate profundo y de sinceración. O sea, un debate inclusive de ver modelos de países, por ejemplo, te puedo decir un debate. China ha dado un debate profundo en su economía. Y que implicó años, ahorita uno ve el resurgir de China como país, pero cuando tú te vas a ver la historia de China, ahí hubo debates y años, digamos, de entrega como pueblo, de que sacrificio se asume al dolor, pero sacrificio es hacer sagrado lo que se hace en términos de raíz de la palabra, ¿no? Etimológica de la palabra. Pero lo que te quiero decir es que si nosotros decimos vamos a hacer surgir nuestra industria, a potenciar la industria, bueno, a lo mejor eso nos va a tocar en unos años que las harinas de maíz no sean tan extraordinarias como yo quiero, pero esa es mi harina. Y no pienso en la harina de ahorita, pienso en la harina y en la industria que tendré 10 años. Te pongo un ejemplo muy concreto. No, seguro, estoy pensando con base en lo que nos dice Mari, nos quedan 2 minutos de conversación apenas, pero con base en lo que nos dice, fundamentalmente garantizar que todo lo que se pueda se fabrique en el país. Claro, y a lo mejor eso va a pasar por confiar en los, o sea, y ver lo que tenemos, fabricar lo que tenemos. A lo mejor el debate no va a ser en cuántos barriles de petróleo exportamos, sino cuántos se transforman en el país. Y eso implica un debate del modelo económico, del modelo educativo y de la voluntad entre todas las manos para nuestra patria. ¿Cómo ve la propiedad privada en esa discusión en materia económica? Ninguna contradicción. La propiedad privada y la pequeña propiedad privada no entra en contradicción ni con el modelo clásico del socialismo ni con Venezuela. La propiedad sobre los grandes medios de producción es otra cosa. Pero un país que impulsa el emprendimiento, por ejemplo, y que tiene leyes para eso, no tiene contradicción con la propiedad privada. Mari, ¿hay condiciones para poder dar este debate, para poder hablar francamente sobre las cosas que, como usted lo ha dicho, hay que mejorar, hay que cambiar? Anoche en mi comunidad se dio este debate, en mi comunidad. O sea, este debate se está dando. No es que hay condiciones, es que se está dando. Con todos los que tengamos oídos, se está dando. O sea, yo creo que este es un debate que está digamos, en la escena política desde una comunidad hasta en cualquier escenario. Y yo creo que, bueno, que forma parte además de nuestra realidad. O sea, nosotros somos un país altamente politizado. Hay despolitización en algunas estructuras, pero nosotros somos un país altamente politizado. Usted va a un cumpleaños y se habla. Usted va a un 24 de diciembre y se habla de política. Y yo creo que eso es positivo. Mari Carmen, muchísimas gracias. Bienvenida siempre. Gracias por acompañarnos. 2:30 de la tarde despedimos esta conversación con Mari Carmen Moreno, integrante, vocera del Movimiento Futuro, y realmente muchos temas para seguir conversando. 2:30.